Hola, buenas tardes. Ahora sí, formalmente bienvenidos. Este es el quinto encuentro del ciclo de los otros argentinos, donde desde la Fundación Verde Pampa y la Escuela Sudeste de Guías Naturalistas queremos presentarles a determinadas especies que consideramos que son de alto valor o por su grado de amenaza o por su papel simbólico en la vida de las comunidades con las cuales convive, o por el rol que desempeña en su paisaje, dándonos tal vez la posibilidad de trabajarlos como especies banderas o especies carismáticas y amparar todo el paisaje en aquellas estrategias que orientamos para su protección. Como hacemos todos los jueves, vamos a tratar de permitirle al expositor, en este caso Fernando de Moral, que haga su exposición y al final podemos hacer nuestras preguntas tanto vía chat o abriendo cámara y charlando con él en la medida que él tenga tiempo disponible. Así que sin más, bienvenidos. Le cedo la palabra a Fernando y al oso andino. Que espero que no tenga problemas. Fernando, ahí está. Recording in progress. ¿Soy yo el único con problemas para escuchar? Perdón, ¿me podrían confirmar si se escucha? Porque no estoy teniendo audio. Perfecto, Nico, se escucha. Sí, se escucha. ¿Y a Fernando se lo escuchaba o no? No. No, entonces No, debe no. Para tener nada. problema él. Gracias. Hola, hola, ¿se me escucha ahí? Ahí perfecto, Fernando. Los problemas técnicos, ya estamos, ya estamos, ya estamos. Cosas que pasan, Para darle emoción. para darle mucho más suspenso. Ahora me vas a decir si la pantalla se comparte y ahí Ya estamos. se comparte, todavía está minimizada la presentación, pero ya se ve tu pantalla. Ah, bien. Aquí. Ahí está. Ahí estamos. Perfecto. Muy bien, bueno, disculpas por los problemas técnicos, pero bueno, muchas veces suelen suceder.
Antes que nada, muchas gracias por la invitación, tanto a Escuela Sudeste, a la Fundación Verde Pampa. Me parece una iniciativa muy interesante, ¿no? No solamente muy interesante, sino también muy urgente. El generar este arraigo y conocimiento hacia las especies nativas, hacia las especies que son más conocidas y hacia otras que no lo son tanto, y que todavía tienen un halo de misterio y se puede decir de puntos oscuros en cuanto a su historia natural y el valor cultural que tienen en nuestro territorio. Vamos a hablar sobre el ucumari, sobre el juco, que es una voz quechua que lo refiere, una voz muy, muy antigua, que nos vincula también a todas las comunidades quechuas, al imperio inca, al antiguo imperio inca. Nos vincula también a un arraigo todavía muy poco occidentalizado de las comunidades andinas que están en nuestros Andes tropicales, tanto en el sur de Bolivia como en el norte del extremo noroccidental de Argentina. El oso andino en estas latitudes, para hacer una corta presentación, es el oso más austral que habita sobre el planeta. Es un oso que es el único representante también viviente de un grupo de osos que se ha extinguido. Entonces esto le genera una valoración biológica mucho más importante y mucho más interesante. Y conforme vayamos avanzando sobre la charla, vamos a ir viendo, sobre todo puntualizado, en nuestro ámbito, tanto en el sur de Bolivia como en el extremo noroccidental de la Argentina, los aspectos particulares que tiene esta especie en nuestro ámbito. Proyecto Juco, Proyecto Binacional Yagua Juco, es un proyecto que lleva 10 años en su quehacer. Es un proyecto independiente que ha tenido apoyo tanto de comunidades originarias, se ha hecho mucho trabajo de campo, pero también de algunos entes independientes en lo que hace al manejo de fauna, como es Confauna, a otras organizaciones como SOS Acción Salvaje, que es también una organización independiente que trabaja mucho con conflictos de carnívoro, y sobre todo Fundación Azara, que es mucho más conocida en el quehacer científico nacional y en los países limítrofes. También Proyecto Juco, junto con el Proyecto Binacional Yagua Juco, le damos un valor particular y gravitante, de hecho ya de por sí lo tiene, al contacto con las comunidades originarias, a los saberes populares, que son otros saberes que rompen con la visión occidental, y tiene una visión muy importante en la gobernanza de la tierra y también en los derechos humanos. Vamos a comenzar a hablar del oso. Para comenzar a entender el oso, que a veces es tan controversial para algunas entidades que lo analizan todo desde un punto de vista sectario y muy lineal en lo biológico, hay que entender que, como en todas las ciencias naturales, la biología tampoco no escapa a una dinámica. Si podríamos tratar de enlazar con alguna cuestión filosófica, bien podríamos encontrar tal vez en la dialéctica materialista o en la evolución, que también los ambientes lo hacen, un bagaje interesante para entender que los organismos y los hábitats también tienen un proceso dado que es cambiante, que es dinámico, que no es estático, y que bien los organismos también responden a todas estas dinámicas y a todas estas inercias que se dan en el ambiente. El oso andino es una especie que podríamos decir reciente, es una especie nueva, es una especie, sin embargo, que a pesar de lo novedoso en el continente, arrastra una historia evolutiva bastante antigua, con grandes representantes que se extinguieron. Sufrieron una extinción masiva hacia finales del Pleistoceno, donde habitaban grandes osos de rostro corto, que habitaban desde América del Norte, todo el puente que después significó el Istmo de Panamá, y toda Sudamérica, en áreas pampásicas, inclusive eran grandes osos de áreas abiertas,
como los osos ursinos que encontramos en la actualidad. Estos grandes osos sufrieron una extinción masiva, que coincidió con la gran extinción de la megafauna a finales del Pleistoceno. Sin embargo, un único representante, que fue Tremarto floridanus, el oso de anteojos, le podríamos llamar, de la Florida, se acepta teóricamente que tuvo pequeñas inserciones por el istmo de Panamá, que utilizó como puente, y comenzaron a ingresar, si se logra ver el cursor, comenzaron a ingresar en pequeños grupúsculos a la parte norte de Sudamérica, en pequeños grupos. Ya de por sí eran osos que estaban viviendo un cuello de botella hacia principios del Holoceno. Estos osos fueron distribuyéndose por todo lo que es el cordón montañoso de los Andes, toda la cordillera de Andes tropicales, que eran áreas de páramos, selvas nubladas, toda la parte de la cuenca alta de la Amazonía, inclusive llegando hasta el sur hacia áreas del Chaco serrano, con una suerte de uso de ecotonos y de hábitats variados. O sea, también hay que desmitificar en tanto un poco al oso andino, como que ocupa un hábitat dado con ciertas características puntuales, porque dentro de lo acotado que es su distribución y de lo endémico que es dentro de los Andes tropicales, hay que entender que los Andes tropicales también representan un complejo de hábitats que tiene tanto en el sur Chaco serrano, que son hábitats más semiáridos, o hábitats más húmedos, como son los páramos, y con una composición florística totalmente diferencial a lo que nosotros podemos conocer en nuestras tierras altas, como son los páramos tanto en la parte de Perú, Ecuador, Venezuela o Colombia. Esta especie, Tremarto floridanus, se terminó especiando, y conocemos y tenemos el único representante de estos grandes osos de rostros cortos, de este gran grupo que alguna vez habitó todo el continente, que tuvo 5 especies, en una única especie, que representa toda una subfamilia, cuyos representantes, como bien decíamos, ya no están, y es Tremarto ornatus. Su dispersión ha ido en tiempos geológicos cambiando y ocupando un rango de hábitat a lo largo de los Andes tropicales. Y es tal vez una de sus últimas áreas de ocupación, el sur de Bolivia y el norte de la Argentina. Vamos a entrar de lleno. Si después hay alguna pregunta respecto a la especie, las respondemos, pero me parece muy interesante, dado que de oso andino hay material, sobre todo de los colegas de los Andes del Norte, hay mucho material disponible en cuanto a información de la especie y demás, pero quiero focalizarme al oso andino en nuestro ámbito, tanto en el sur de Bolivia como en el norte de Argentina, que es el ambiente que está estrechamente vinculado. Y entramos de lleno al proyecto. El proyecto comenzó hace 10 años, un poco más, y entre sus objetivos primordiales, fue determinar las áreas de ocurrencia de grandes carnívoros andinos, sobre todo del oso andino, que representaba en ese momento una gran incógnita en cuanto a su distribución, no solo en Argentina, sino también en áreas bolivianas, que lo sigue siendo, y el jaguar. El jaguar también, por más que se presuma que está debidamente conocido o reportado, todavía hay áreas novedosas para jaguareté en Argentina e inclusive en el sur de Bolivia, y eso vamos a comenzar a ver durante esta presentación. Otras especies que coexisten en nuestros ambientes con el oso andino, bueno, son el puma, que es una especie que llega tanto hasta desde el nivel del mar hacia áreas de altura de los Altos Andes, entonces es una especie bastante plástica, y el zorro andino, que es una especie de cánido muy típica de los ambientes tanto de selvas altas como de ambientes típicamente andinos, como roquedales, o también como la estepa patagónica a nivel del mar. Entonces evaluamos el uso de hábitat de estas especies de carnívoro en diversos tipos de hábitat, las estaciones climáticas,
el diferente impacto antrópico, tanto en el sur de Bolivia como en el noroeste de Argentina, y también comenzamos a tener una ligazón, una articulación muy importante en propuestas de manejo pecuario, que esto es mucho más actual, esto es lo que estamos llevando a cabo en este momento, en conjunto con comunidades locales para mitigar los conflictos de los grandes carnívoros, en los que está también imbuido el oso andino. ¿Sí es un ojero? Vos también. Desde la región sur, estamos trabajando en Bolivia con el área natural de manejo integrado, el Palmar. Y acá comenzamos a ver dentro de un marco más regional cómo los Andes tropicales, a los que me referí en algún momento como un complejo bastante amplio, también tienen sus particularidades en cuanto a estructura florística, en cuanto a elementos faunísticos y en cuanto a estacionalidad, aún dentro de un rango mucho menor que podemos tomarlo como en 200 kilómetros lineales. En Bolivia, por ejemplo, la porción de los Andes tropicales en la que estamos trabajando es lo que se denomina bosque tucumano oranense o bosque tucumano boliviano, y que es marcadamente o diferencial en algunos elementos con lo que conocemos como bosque tucumano boliviano aquí en Argentina. Tenemos un área de roquedales en las tierras altas, donde tiene ciertos endemismos, como una palmera, la palmera janchicoco, que es una palmera endémica de la región y que el oso también la consume. Forma parte muy importante de la dieta del oso andino en este ámbito de palmares, en Bolivia. Lo cual no quiere decir que el oso esté directamente relacionada su presencia a la presencia de esta palmera, porque el oso también tiene una diversidad en la dieta o en los ítems alimenticios bastante grande. En esta área en particular se da este contraste de palmeras endémicas y de individuos que consumen esta palmera, y también un aporte proteico bastante importante que hacen del consumo de ganado vacuno, que queda aislado durante las temporadas de lluvias en las partes de las tierras más altas. Acá podemos ver no solamente las grandes pendientes, todas estas zonas, si se llega a ver el visor, son áreas de roquedales bastante quebrados, que ofrecen mucho refugio, generalmente están ocupados por el oso andino en temporada lluviosa, y vemos los acumulativos de palmeras. Generalmente, bajando todo este gradiente altitudinal, siempre hay presencia permanente de agua, que el oso también, el oso también hace uso frecuente de agua, obviamente, y también de vegetación que crece en la ribera de estos pequeños arroyos o quebradas. Esto es en el Palmar, en Bolivia, que es un área protegida de manejo integrado con comunidades locales. Yendo mucho más hacia el sur, estamos yendo de norte a sur, bajando desde el departamento de Chuquisaca, que estará a 200 kilómetros de la frontera con Argentina, 150, 200 kilómetros, estamos yendo hacia el sur, hacia Argentina. En un área intermedia, acá podemos ver el punto donde se ubica el área, acá está limitado por el departamento Tarija, y después tenemos el norte de Salta. Tenemos un área totalmente diferencial, que es un área de serranías mucho más bajas, de serranías que llegan a una altitud de 1000, 1500 metros sobre el nivel del mar. Entonces tenemos oso descendiendo o habitando áreas muchísimo más bajas en una estructura de bosque de chaco semiárido, con una estacionalidad mucho más marcada, muchísimo más marcada que el área que habíamos visto previamente, donde hay presencia de otras especies en el área del Palmar, por ejemplo, la presencia de yaguareté. Nunca el yaguareté estuvo presente, es una especie presente que está ausente a esas altitudes, en esa latitud, y sin embargo acá hay presencia de yaguareté, hay muchos más conflictos con ganado. El tipo de manejo ya no es un manejo integrado con el Estado, sino son grandes parcelas de tierra con manejo ganadero extensivo a la modalidad chaqueña, con comunidades criollas, comunidades aba-guaraní. Recalco otra vez una estacionalidad marcada, y también hay presencia de oso andino.
A lo que estoy yendo y quiero remarcar es cómo una especie, aún dentro de un complejo de ambiente de los Andes tropicales, que podríamos presumir por homogéneo, del cual es endémico, tiene particularidades mucho más celulares en cuanto al uso de hábitat y las estructuras del bosque dentro de ese gran complejo de Andes tropicales. Y acá estamos solamente hablando del extremo sur de la distribución. Yendo hacia el área argentina, todo este cordón de Andes tropicales que ingresa a Argentina, el ambiente cambia radicalmente y volvemos a tener un ambiente muy parecido. Este es el área chaqueña en Bolivia, con presencia de oso andino. Yendo al área argentina, volvemos a tener ambientes de gran altitud, muy parecidos al área de manejo integrado del Palmar que estábamos viendo en un principio. Si podemos ver dentro de esta imagen, lo que se observa es que no hay fragmentos, no es un hábitat, no es un ambiente fragmentado. Hay una matriz todavía de cañales. Esto que aparece en verde, todas estas cuñas que vemos en verde, son bosques de altura. Y acá voy a hacer un pequeño paréntesis. Llamativamente todavía todos estos bosques a nivel nacional, dentro de la ley de bosque, no están contemplados. Son bosques que mayormente no están relevados. Técnicamente no existen como bosques en la ley, en la legislación argentina. Son bosques de altura que recientemente nosotros participamos dentro de la discusión del ordenamiento territorial y estamos poniendo en discusión todas estas matrices boscosas. Acá tenemos tantos bosques de altura como una matriz muy importante de cañales de altura que son parecidos, muy similares a los matorrales que encontramos en áreas peruanas o en las partes altas de las tierras bolivianas, que tienen una gran diversidad biológica, no del todo relevada, y es en esta área donde nosotros trabajamos, una de estas zonas. Tiene todavía un manejo ganadero trashumante, con comunidades quechuas que manejan el ganado, moviéndolo de las partes altas a las partes bajas según la estacionalidad. Eso lo vamos a ver más adelante, y eso también impacta en cierta forma en la dinámica de los grandes carnívoros. Viendo la estructura un poco de este ambiente, podemos ver en las partes más bajas, tenemos un bosque húmedo tropical, que tienen todavía especies arbóreas de buen DAP, o sea, de un buen diámetro a la altura del pecho. Muchas de estas áreas, afortunadamente todavía, no han sido accesadas a la explotación maderera a gran escala, y esto se debe sobre todo a una gobernanza territorial que hay de las comunidades locales, que sobre todo han hecho mucha resistencia a que estas tierras sean aperturadas por el gobierno, sobre todo provincial, para la explotación maderera. Subiendo en el gradiente altitudinal tenemos un bosque montano tropical, que es un bosque montano que tiene una humedad marcada, es este ambiente que vemos aquí, con pendientes pronunciadas, tiene una gran diversidad también de carnívoros. Yo voy a ir remarcando, en estas áreas hay presencia permanente de yaguareté, inclusive en el pastizal de niebla, que es un ambiente muy poco conocido en el ámbito argentino, en el ámbito tanto científico como divulgativo, donde el bosque y la estructura florística de lo que nosotros conocemos como selvas premontanas o selvas montanas y demás, vemos que hay una línea de niebla o línea de roquedales, y todo esto que parece un páramo extensivo son cañales de 2, 3 metros de altura. Es un área con presencia de yaguareté, con presencia de muchos carnívoros, inclusive pequeños félidos, que están muy por arriba de la cota de altitud que están reportados actualmente. Este es el ambiente del oso andino en Argentina. Bien, cerrando todo esto, como conclusión, hacia la porción terminal de los Andes tropicales, lo que podemos observar
es que la especie es dinámica y ocupa una diversidad de hábitats que también tiene todo este complejo de los Andes tropicales hacia el sur. Entonces, también para entender la dinámica de la especie en estos ambientes, en todo este ámbito, es muy necesario tener un esfuerzo de muestreo bastante grande, que también muchas veces para ser optimizado, porque obviamente estamos hablando de áreas que tienen un relieve escarpado, que son áreas de difícil accesibilidad, son áreas que cuando uno se interna, bueno, tiene que tener una logística y un armado que contempla algunas cuestiones también de seguridad mínima para el equipo que ingresa, porque son áreas de deslaves, son áreas que durante temporada de lluvia tienen un movimiento de suelos naturales bastante grande, con crecientes de los ríos muy marcadas que duran semanas, meses inclusive. Entonces, dentro de este ámbito es que encontramos al oso andino, dentro de este ambiente con todos estos contrastes. Para optimizar muchas veces el muestreo, hemos utilizado perros de rastreo. El perro de rastreo, que en algún momento ha sido muy controversial, después podemos, sobre todo en las preguntas, ampliar mucho más sobre su uso. No es un perro que vamos a desmitificar y a defender un poco al perro en el trabajo de campo. No es un perro que se dedique a la persecución de una especie dada. No son perros de persecución, no son perros de caza. Son perros de detección de muestras biológicas. El perro trabaja en un ámbito controlado, con un vínculo fuerte con el guía, y solamente se dedica a su trabajo en campo, optimizando una transecta que uno va desarrollando, va caminando, está focalizado a la detección de muestras biológicas. Obviamente el perro, dentro de su memoria genética, como carnívoro en sí, tiene las capacidades olfativas muchísimo más desarrolladas que nosotros. Entonces, en áreas que son inaccesibles, donde las campañas muchas veces tienen que ser limitadas por la creciente de los ríos y demás, optimizar el trabajo y el esfuerzo de muestreo con un perro que nos ayuda a detectar muestras biológicas de especies que por sí tienen baja densidad, y además son elusivas, bueno, el perro optimiza ese trabajo de campo en una transecta de muestreo dada. También parte del trabajo de campo, las comunidades locales son aliados muy importantes. Pero acá quiero hacer un énfasis muy importante, no aliados como una suerte de asistente de campo. Desde el proyecto hemos entendido hace muy buen tiempo que si hay ambientes que todavía están conservados en Argentina, o están conservados, voy a ser mucho más extensivo, en el sur de Bolivia, más allá, sin romantizar a las comunidades locales que también tienen sus problemas de conservación, también hacen un uso del ambiente que, dada las circunstancias, por ahí nos puede parecer agresivo o no. De todas formas, hay que tenerlos de interlocutores muy importantes en lo que se hace a gestión territorial o a la gestión de un ambiente, de un ecosistema en sí. Si hay ambientes que todavía se conservan, mucho se debe a las comunidades locales y no a los gobiernos. Esto es más que nada político, pero es así. Si en parte de las áreas argentinas que estamos mencionando no hubo acceso de extractivismo maderero a gran escala, se debe a las comunidades locales y a la resistencia que opusieron aún al gobierno provincial. Entonces, más que aliados nuestros, también son coautores y son generadores de conocimiento científico. El conocimiento empírico y el conocimiento científico que parte desde las comunidades locales es muy importante. Acá tenemos en una de nuestras imágenes, si pueden ver el cursor a mano derecha, un comunario local en Bolivia, que es uno de nuestros principales aliados, que ya es un investigador de campo, haciéndole una entrevista sobre algunos usos con el tema ganadero y problemas de predación de ganado vacuno por yaguareté y por oso a su primo. Entonces de a poco también son las comunidades que van gestionando y van tratando de responder algunas preguntas que se dio de una forma muy dinámica y a veces tal vez forzada a la falta de respuestas que muchas veces dan los gobiernos o los municipios locales. Otra parte importante del proyecto, obviamente, son los estudiantes.
y el trabajo de campo, como después el trabajo de laboratorio. Entre parte de los resultados o de lo que hemos logrado durante este tiempo para entender más o menos las dinámicas que tiene el oso andino en nuestra región, que es una especie muy elusiva y críptica, hemos, junto con el trabajo mancomunado con el Bioparque de La Plata, que tenía el único oso andino cautivo aquí en la Argentina hasta hace muy poco. Basta recordar que lamentablemente el Ecoparque de Buenos Aires ha trasladado sus osos a un santuario en Estados Unidos, entonces ha coartado ahí una línea de investigación que hubiera sido muy interesante. Hubiera sido un lineamiento o hubiera dado una suerte de vínculo entre el trabajo ex situ en el conocimiento del oso andino, tanto fisiológico como algunos parámetros para desarrollo de cebos y utilización en campo, que más o menos es lo que hace China con el gran programa del panda gigante. No estamos descubriendo nada nuevo en este sentido. Sin embargo, bueno, a pesar de todo esto, con el oso recientemente ha muerto, era un oso geronte, con el Bioparque de La Plata, estamos llevando a cabo un trabajo conjunto. Hemos desarrollado un primer entendimiento sobre los patrones de ácidos biliares. Hay que entender que en muestras fecales los ácidos biliares de diversas especies de carnívoros nos empiezan, si lo marcamos estacionalmente, nos empiezan a dar una idea del uso del recurso en un ambiente dado que puede estar haciendo una especie. A nosotros en este caso nos interesa del oso andino. Acá podemos ver, estas son placas de corrida, no me voy a detener mucho en esto para no complicar tanto. Son secuencias, hay que leerlas como secuencia. Podemos observar desde la 2 hasta la 8 que hay más o menos un patrón parecido. Estas son muestras de oso andino de vida silvestre aquí en Argentina, son muestras fecales, vuelvo a reiterar, y toda esta serie de coloraciones que nosotros notamos aquí, por donde vemos el cursor, son ácidos biliares y son pigmentos de especies vegetales que el oso andino consume. Que esto lo podemos seguir desarrollando y todavía profundizando con la estacionalidad del recurso también, tanto en áreas altas como en áreas bajas. Este es uno de los trabajos que hemos presentado en el Congreso Internacional de la IVA, que es un congreso que nuclea las investigaciones de oso a nivel global. Otro de los aspectos que estamos estudiando del oso andino en el sur son sus fuerzas de mordedura. Tenemos data, que eso está por salir publicado recientemente, del aprovechamiento de carcasas en el extremo noroccidental de la Argentina, bien en la zona donde nosotros estábamos trabajando, en áreas de quebradas marcadas, el uso de carcasas de ganado vacuno, que a veces muere desbarrancado, predado por otro carnívoro, por parte del oso andino. En las áreas de Bolivia, hay, sobre todo en el área chaqueña, que habíamos marcado, hay casos de predación puntuales, tanto de oso andino como de yaguareté. Y es muy importante entender, porque nos da otro aspecto sobre su historia natural, que el oso andino, más allá de que hasta cierto punto, y aún en tiempos muy recientes, ha sido caracterizado casi como una suerte de panda gigante sudamericano, con una dieta muy especializada en bambusia, lo cual es cierto, come muchas bambusias, bromeliáceas, tiene una dieta vegetal muy importante, pero no hay que olvidar que el componente cárnico, que le ofrece mucha más energía, le aumenta el metabolismo, también es importante. Entonces, entender también sus fuerzas de mordedura. Acá vemos que particularmente en las áreas, si se llega a ver el cursor, los osos tremartinos en sí y el oso andino tienen una división en la fosa macetérica por una gran cresta que absorbe grandes tensiones durante la mordedura. Hay muchas inserciones musculares en esta cresta y en estas fosas. Acá también podemos ver los momentos flexores, o sea, cuando se quiebra un hueso durante la flexión a gran intensidad,
esta cresta macetérica, esta cresta divisoria, absorbe gran parte de estas tensiones. Cuando muy poco se sabía del oso andino en cuanto a la predación de ganado, o había información puntuales en algunos trabajos de campo, tanto en Colombia como en Ecuador, que hay muchos colegas que tienen una larga trayectoria en trabajos con predación de ganado y conflictos con oso andino. Todo este aporte morfológico, de funcionalidad y demás, ayudó también a comprender estos eventos, a comprenderlo desde un punto de vista que también dentro de la memoria genética del oso andino no hay que olvidar que los grandes osos tremartinos extintos también consumían grandes mamíferos. Acá estamos viendo una de las carcasas aprovechadas en Argentina. Hemos realizado análisis, estamos también en ese proceso de secuenciamiento masivo. El secuenciamiento masivo a través del barcoding es un secuenciamiento de barrido de una muestra biológica, en este caso de oso, que también nos barre todas las especies, podríamos decir el ADN contaminante de las especies que han sido consumidas en este punto de vertebrados por el oso en este caso. Otra de las técnicas que estamos utilizando es una técnica bastante conocida, sobre todo en Estados Unidos. Tuvo un desarrollo muy importante durante esta última época en otras especies, sobre todo cuando se investiga tráfico de fauna y demás, es la investigación de la ultraestructura de los pelos. La ultraestructura de los pelos, cuando el ADN no es viable en una muestra biológica dada, llámese una HES o algún resto de frotación en algún árbol, hay que entender que los osos tienen un marcado componente territorial entre individuos o de comunicación que se frotan en los árboles. Entonces, cuando encontramos frotaciones en árboles o colectamos un pelo es dudoso y no se puede hacer una amplificación de la secuencia, el pelo, la ultraestructura también es en su estructura en sí, tanto de la cutícula o a nivel interno de la médula, no tanto para el oso como para las especies, nos da un primer paneo de lo que el oso está consumiendo, como de la presencia del oso en un área dada o del uso, ¿no? Y acá vemos esas características del oso en el área argentina. Si nosotros vemos el calibre que está dispuesto acá, estamos viendo que es bastante fresca. Le vemos más o menos la morfología de un cánido, de un gran cánido, ¿no? o de un gran perro. Es una HES que sobrepasa en su conjunto los 15 centímetros de longitud, pero esta es una de las tantas morfologías que tiene el oso de acuerdo a lo que consume en un área dada. Cuando tiene un componente de consumo cárnico muy alto, las fecas se presentan de esta forma. Si no, las fecas si tienen un alto contenido vegetal, muchas veces se presentan en una consistencia más diarreica, como la que estamos viendo acá en la pantalla hacia la izquierda, hacia el margen izquierdo. Yendo ya un poco finalizando, lo que sabemos un tanto del ámbito del oso en Argentina o en los Andes del Sur, es que el ambiente es marcadamente estacional. Hay muchísimos componentes o ítems alimenticios que tiene el oso. Por ejemplo, acá donde vemos uno de nuestros voluntarios, que vemos una plántula de querusilla, que es consumida por el oso aquí en el sur, consume los rizomas, que son acidulados, con alto componente de azúcares, solamente están disponibles durante la temporada lluviosa. Hacia la temporada más seca, el oso tiende a bajar hacia menores altitudes al monte y consume a veces frutos tanto de mirtáceas como una dieta mucho más pobre en todos estos cañales extensivos que mostrábamos al principio, que son cañas de chusquea. Acá vemos también una de las huellas de oso durante el escarbado de una querusilla madura para accesar a los rizomas. Los rizomas son muy ricos en azúcares, como mencionábamos,
Y durante la temporada seca, acá el mismo acumulativo de gumneráceas, de querusías, totalmente seco. Entonces, cuando ya no hay humedad ambiente y este recurso alimenticio no está presente, el oso tiende a a bajar hacia las áreas de bosque y abandonar las partes más altas. Lo que tenemos conocido hasta ahora y anclando con lo que veníamos diciendo, es este uso temporal que hace el oso, del hábitat, sobre todo de las partes altas durante la temporada lluviosa. Acá en esta barra lo que vemos en rojo es una suerte de aumento de frecuencia hacia las coberturas o de preferencia. Vemos que el oso tiene una mayor preferencia hacia los bosques montanos y los pastizales de alturas, que son los cañales durante la temporada lluviosa, que coincide también con otras especies de carnívoros. Y esto ha sido muy interesante verlo. No es solamente el oso. También vemos, aunque en el jaguar no es tan marcado, pero el jaguar también tiende a ocupar las áreas más altas. Áreas donde ya no hay una estructura selvática como estamos acostumbrados para un jaguareteo, como lo tenemos muy naturalizado, sino que son áreas de cañales, con pequeños matorrales aislados, quebradas marcadas y de gran contraste. En cambio, el puma en sí, comparado con las otras especies, no hace una diferenciación del hábitat y los utiliza por igual durante las temporadas lluviosas. Acá también, bueno, lo que decíamos, en la temporada seca, el oso, sin embargo, aún tiende a mantenerse en ambientes de gran altitud, mucho más húmedo, tiende a estar en áreas de bosque montano, pero todavía está en un rango de ocupación de los cañales de alturas y el bosque montano, utilizando una dieta mucho más pobre, como son las cañas chusqueas, o mucho más rica en azúcares, como son algunos frutos de mirtácea. Hacia la temporada seca, bueno, tanto el jaguar como el puma tienden a ocupar estos ambientes de altura también, pero sin embargo también se encuentran en otras áreas más bajas. Y el oso andino, tanto como el zorro, tienen esta preferencia marcada, como el zorro andino tiene esta preferencia marcada en ambientes de mayor altitud y mayor humedad ambiente. Como parte de los resultados parciales con los que se cuenta, es que lo que estamos entendiendo del oso andino en nuestro ambiente, en el sur de Bolivia y en el norte de Argentina, es que tiene una preferencia, como decíamos, por ambientes de gradientes altitudinales mucho más altos, siempre ambientes de ecotono, entre los cañales de altura que también con sus roquedales brindan una gran cobertura y presencia de agua, cercanías de agua, en tanto que tanto zorro colorado, el zorro andino con jaguareté, están mucho más asociados o los encontramos muy vinculados a otras variables, a las presas potenciales que pueda encontrar, a la riqueza de esas presas en un ámbito dado, como también a la presencia de ganado doméstico. Y el puma no tiene una diferencia marcada en ninguna de estas variables. Hemos encontrado también que los cañales de altura son ambientes que están submuestreados. Acá vemos una imagen, una de las pocas imágenes que tenemos en cámara trampa de una guarapopé o de un mayuato, como le decimos acá en el noroeste argentino, Procyon cancrivorus, en un ambiente de cañal de altura, donde toda la estructura de hábitat que nosotros podríamos presumir que necesitaría una guarapopé para habitar un ecosistema dado, no están dadas. Son áreas de cañales, son áreas que sí tienen cangrejales, tienen acumulativos de cangrejales, mucha presencia de agua, y son ambientes de marcada estacionalidad, con noches también muy frías. Este registro es mucho más alto de lo que reporta actualmente USN para Procyon cancrivorus. Así también encontramos otras especies, como esta es la Penélope davenei, es una pava de monte muy asociada a la selva montana. Acá está en áreas de pastizales de altura. A lo que voy con esto es que todavía aún en territorio argentino tenemos todos estos sitios submuestrados, son de una gran riqueza,
y diversidad biológica, y toda esta riqueza también soporta esta diversidad de grandes carnívoros que hemos mencionado. Un trabajo muy importante, como bien decíamos al inicio de la charla, es el trabajo con las comunidades locales. Estas son comunidades locales en el Palmar de Bolivia. Nos parece, siempre hemos respetado el conocimiento que surge de las comunidades locales. La gobernanza nos parece es una posición política que también apoyamos desde el proyecto, que es la gobernanza territorial con la gestión de la tierra por parte de las comunidades, donde el Estado forma también obviamente una parte importante. Acá quisiera recalcar una cosa muy importante, que a veces me gana algunos debates, pero estoy dispuesto a darlo, no hay ningún problema en ese sentido, y que es diferenciar, ¿no?, esta forma de vínculos entre comunidad local, donde la comunidad local no sea solamente un actor dador de información, que por ahí podríamos, desde cierta occidentalización de la ciencia, caracterizarla como información gris, sino que también pueda generar, son generadores de conocimiento, pero también generadores de decisiones, que pueden estar muy consustanciadas con un investigador o también con el Estado nacional, en este caso en Bolivia. Nuestros parques nacionales, particularmente nosotros estamos trabajando en áreas, ya corriéndonos un poco del oso, en áreas también chaqueña, con algunos problemas sociales y ambientales bastante marcados, donde hace buena parte a este tiempo que parques nacionales no responde a estas necesidades. Entonces me parece que es momento también de dar una vuelta de tuerca, en donde las comunidades sean sumamente valoradas, consultadas, pero también el Estado tenga un papel inclusivo en todo lo que signifique un desarrollo local, en todo lo que signifique una visión ambiental. Yo pienso que la crisis que estamos teniendo, y esto corriendo un poco al proyecto lo digo personalmente, parte de la crisis ambiental que estamos teniendo es justamente esta ausencia de vínculos con las comunidades locales, que son finalmente las que están en territorio. El tema del manejo contra el fuego, los incendios que estamos viendo que el Estado ni siquiera responde, pero tampoco pueden responder concesiones privadas a todos estos eventos. Entonces, creo que es un punto de inflexión muy importante que comencemos a valorar a las comunidades locales como actores fundamentales en la gobernanza del territorio, pero también en la toma de decisiones sobre un territorio y sobre la biodiversidad. Como parte de los productos o del trabajo que lleva a cabo Proyecto Juco, bueno, formamos parte de consejos comunales. Esta es una comunidad, la comunidad del Palmar, pero también llevamos el mismo trabajo con comunidades criollas en Chaco semiárido y con las comunidades locales en las zonas de Cañaní, que es la parte alta de Argentina, la parte de las zonas de las tierras altas que están netamente vinculadas con esta porción del final de los Andes tropicales. Tenemos un componente grande en educación ambiental y con las escuelas rurales. Bueno, bien, a modo de corta conclusión, hemos visto como información de base que tenemos hasta el momento, que hay un uso del cañal y de los pastizales de niebla en tierras altas, que son ambientes que no están del todo ponderados actualmente, tanto por oso andino, jaguar, puma y zorro andino, que son muy frecuentes durante la época húmeda, cuando hay las crecidas de los ríos, la dinámica del ambiente con deslizamiento de masa son muy intensas en las partes más bajas. También hemos registrado consumo de carcasa de ganado vacuno en áreas muy puntuales, en zonas de cañales, y estamos obteniendo, que esto prontamente va a ser publicado, una correlación entre la presencia de estos grandes carnívoros con la presencia de ganado vacuno y carcasas en algunos sitios donde estas especies hacen uso de ese recurso, de ese excedente que queda en el ambiente, y también finalmente lo importante que son lo importante que es la percepción de las comunidades para la obtención de información de base, tanto en la frecuencia de ataques de ganado o eventos de predación, tanto de oso andino, puma y jaguar, y que son en sí mismo
es un polo gravitante para la toma de decisiones o la conservación de estas especies. Finalmente, bueno, queremos mencionar que dado todo el trabajo de base que hemos venido desarrollando en el último Mammalian Species, el oso andino figura dentro de todo este compendio de información que se tiene actualizado sobre la especie, que es un compendio de información sumamente exigente en la valoración de la información y en el análisis de la misma. Bueno, esto es todo y dispuesto a las preguntas. Bueno, muchas gracias por la atención, espero que les haya resultado interesante. Muchas gracias, Fernando, por la presentación. No sé con cuánto tiempo contás para responder preguntas. Me habías dicho que estabas apretado con algunas actividades, pero no se te escucha. Le demos salida, no hay ningún problema. Ya está resuelto. Bárbaro, muchas gracias. Vamos a empezar con algunas que fueron quedando en el chat y después pasamos con unas manitos levantadas que hay por ahí. Bueno, en principio piden ampliaciones sobre cómo es el tema de los perros de rastreo. Te junto dos preguntas en una, porque también te preguntan si usás Golden Retriever o algún otro tipo de perro. Bien, 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 bien. Bueno, sí, tanto los Golden Retriever como todos los perros que son de muestra son muy, tienen una tradición muy marcada en el tema del marcaje y demás, y son perros de una nariz muy sensible, también la raza de Pointer y demás. Pero hemos utilizado Weimaraner, Braco alemán, y sobre todo nos hemos centrado últimamente en perros criollos, perros criados cerca de las zonas donde vemos que hay algún tipo de fenotipo o particularidad en el carácter de los padres que es interesante para ampliar o desarrollar en el trabajo de campo. En sí, en temas generales, cualquier perro está capacitado para rastrear o trabajar en campo. Afinando un poco más, tenemos que observar algunas características tanto comportamentales como ser que el perro puntee, que siempre tenga, es importante el vínculo con el guía, pero también un vínculo con el ambiente que se va desarrollando desde cachorro. Teniendo esas particularidades comportamentales, el perro de por sí rastrea, explora, forma parte de la memoria genética como cualquier carnívoro, pero esas particularidades específicas son en las que nos fijamos. Pero un perro criollo, tanto como un Golden Retriever, son por igual equivalentes en un trabajo de campo. Gracias, Fernando. Vamos a darle la palabra a dos abonados a las charlas que son Calo y León. Chicos, ¿se quieren preguntar? Bueno, ahí gracias. Mi hermana también quería preguntar, pero voy a preguntar yo porque él se fue para allá. Quería saber si en estas áreas, las montañosas, las que muestran en esta foto, también hay, porque no sé si solo en el Palmar hay más. Osos. Ajá. Ah, muy bien. Claro, en todas las áreas del sur, donde no hay palmares, sí, también hay osos. Entonces lo que decíamos es que hay una particularidad en el oso, que en estas áreas de palmares usaba mucho el consumo del coco de esta palmera. Pero sin embargo, en áreas al sur donde no había esta palmera, utilizaba otras especies de plantas. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que a pesar que el oso por ahí tiene ciertas especificidades, o mejor dicho, nos hace parecer que tiene algunas particularidades para consumir alguna especie de planta, también se adapta a consumir otras. Si no se entiende, claro. Sí, sí, dale. Bueno, y también tenía otra que era, si tienen
crías, ¿cuántas tienen por año? Ah, muy interesante. Una pregunta muy interesante. Gracias. El oso andino generalmente tiene 2 crías, a lo mucho tiene 3 y hay algún reporte que llega a tener 4 cachorros. El tema es que con mucha suerte, al año puede tener una camada, no más que esa. Y después, para llegar a tener crías, un oso andino tiene que pasar 3, 4 años y recién puede tener cachorros. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que es una especie que no se reproduce fácilmente y que para alcanzar una adultez y poder tener cachorros tienen que pasar muchos años. Entonces, es muy fácil que una presión de caza o captura y demás pueda tener una incidencia o un impacto muy fuerte en la especie en sí. Claro. Sí, bueno, ahora preguntaba a mi hermana. Hola, ¿cuánta población hay? No se escucha. Soy León y quería preguntar cuánta población hay. Qué pregunta difícil. Es una pregunta muy difícil. Eso está muy en debate. Se dice en Sudamérica, más o menos se tiene aceptado que hay alrededor de 18.000 osos andinos. En Argentina todavía no lo sabemos del todo porque para eso necesitamos mucho más análisis. Pero podríamos decir a nivel general que se necesitan mucho más estudios tanto a nivel Sudamérica como a nivel Argentina para saber cuántos osos andinos tenemos. De todas formas, lo que sí sabemos es que es una especie que no es muy frecuente, que es una especie que está vulnerable de extinción y que por la forma, tanto en la historia natural o lo que demora para llegar a la adultez y tener cachorros y demás, es muy fácil que en un periodo de 30 años o un periodo de tiempo mediano se pueda extinguir. Si algo no se entiende, me preguntan de nuevo, no hay ningún problema. Gracias, chicos. Vamos a pasar la palabra alterno con una pregunta de chat, que acá a Mónica no le quedó claro cuál sería la dieta del oso, si es herbívoro o carnívoro. Muy bien. En realidad sería un omnívoro, pero lo que no quiero entrar mucho en términos biologicistas porque también son a veces muy odiosos. Siempre tratamos de que una especie caracterizarla y tratar de darle una estructura y que entre ahí como sea o como fuere. Y muchas veces las especies son más dinámicas y escapan a nuestra comprensión más de lo que pensamos. Tiene una importante dieta vegetal, muy importante. Podríamos decir que un 70-80% es dieta basada en bromeliáceas, en querusías, si nos vamos un poco más al norte, en palmeras de altura, hay que tener en cuenta estas cuestiones, en fruto de mirtáceas. Pero a lo que yo quería apuntar primordialmente es que de un tiempo a esta parte se había pensado al oso como una especie estrictamente vegetariana. ¿Qué ha significado esto? En áreas como Colombia o como Ecuador, donde tienen una densidad mucho más alta de osos que aquí en el sur, cuando un campesino reportaba la predación de ganado vacuno, no solamente reportaba el aprovechamiento de una carcasa, sino reportaba directamente la cacería de oso a ganado vacuno o de oso a una especie dada, organismos estatales desestimaban la denuncia porque se tenía al oso por estrictamente vegetariano. Eso ha conllevado problemas y represalias en que los campesinos han tomado la cuestión o la solución, entre comillas, por sus manos y ha desatado persecuciones de oso y lo han terminado cazando en represalia. Entonces, desmitificando un poco al oso, tiene un importante componente de dieta vegetal y frugívora, pero también no hay que olvidar que es un carnívoro. Y entonces, finalmente, la proteína animal es lo que termina dándole metabólicamente un nivel de energía y de asimilación también de esta energía mucho mayor que las especies de planta que pudiera consumir.
Gracias, Fernando. Julián. Hola, ¿Qué tal? Buenas. ¿Cómo estás, Julián? hola Fernando, ¿cómo estás? Bueno, excelente escucharte. Muchas La gracias. pregunta mía, bueno, tengo como 5 preguntas, pero no, vamos con 2 nomás. Una era respecto de lo que se me anticipó Mónica, me interesaba mucho saber cuál era el componente carnívoro de la alimentación, debido a la abundancia de pequeños vertebrados y pequeños incluso carnívoros que hiciste mención, en una zona que no era de esperar, ¿no? O sea, si bien no hay una fauna ictícola, entiendo, se me da para pensar qué tipo de alimentación carnívora es la que tiene el oso. Esa es una. En segundo término, así te las hago rápido, es si más allá de los relevamientos indirectos que trabajaron en el proyecto, es decir, a través de los pelos, las heces y demás, ¿lograste hacer algún avistaje de manera directa? Y si se trabajó con alguna técnica especial para lograrla, ¿sí? Que eso me interesa de especial manera para saber cómo se trabaja con eso, con una especie que es tan difícil de observar, que yo tengo entendido que tiene un olfato incluso 7 veces u 8 mayor que los perros, y eso hace que sea muy, muy difícil de ver. Y por último, así te cierro, es tengo entendido, he leído algunos informes de Sarén sobre tu trabajo, que hay algunas discusiones o algunas opiniones respecto de la presencia estable de la población del oso en Argentina, siendo que se considera que es una especie muy errante y que es difícil determinar que la población acá es estable, ¿sí? Por eso me interesa de sobremanera tu laburo para esto, porque entiendo que apunta a demostrarlo, ¿no? Y en función de eso, ¿qué logros obtuviste con eso? O sea, ¿qué pudiste demostrar más allá de la presencia, ¿no? O sea, digamos, el hecho de que la especie no sea errante, especialmente del sur de Bolivia, sino que esté fija, aunque sea en pequeñas poblaciones, pero que esté acá en el país. Muy bien. Bueno, gracias, Julián, por tus preguntas, muy interesantes, muy puntuales también. Respecto a la dieta, que era lo primero, solo una acotación muy corta. Hiciste un foco muy interesante en eso. No quiero que se entienda, y vamos a hacer una aclaratoria ahí, que el oso per se es predador de ganado. Salvamos eso. Donde existe el problema, existe como tal, y cuando se presenta, el componente cárnico que aporta el ganado es muy importante para el oso, no solamente en cuanto al tejido muscular en sí, sino también el tejido óseo, la médula, aportan un alto nivel energético. Pero también el oso, dentro de los pequeños vertebrados, consume pava de monte, puede llegar a consumir venados, o sea, lo que llamamos porzuela. Llega, aunque les resulte muy difícil de visibilizar a un oso haciendo eso, micromamíferos, tanto como juices, pequeños ratones como acodo, también los llega a consumir. Entonces, la cuestión proteica del oso en sí no solamente está dada por ganado, sino también por presas naturales. Y hay reportes mucho más al norte de cacerías de tapires de montaña que acá no tenemos, y el consumo del oso y la predación de estos grandes ungulados. Yendo a la segunda, que también no deja de ser interesante y es mucho más puntual a nuestra área. En cuanto a avistaje, hay miembros del equipo que han tenido avistamientos de osos, que son miembros que trabajan, que son parte de las comunidades locales que trabajan con nosotros. Yo presumo que tu pregunta va más enfocada al tema de las trampas cámara, que es algo muy interesante también. El tema de las trampas cámaras requiere un esfuerzo de muestreo que tiene que ir acompañado por una gran cantidad de equipo. Nosotros estamos desarrollando todo un diseño muestral en ese sentido. Pero hay que tener en cuenta una cosa. No solamente hay áreas en Argentina donde no hemos capturado al oso con trampas cámaras. Hay áreas en el sur de Bolivia donde el oso es bien conocido también,
que tampoco tienen capturas en trampa cámara, hay otros proyectos que sí. Lo que sí es que para monitorear osos, sobre todo en nuestro ámbito, donde hay que entender que, si no quedó claro, de norte a sur hay una densidad, aparte que el oso de por sí es una especie muy críptica, la densidad poblacional baja marcadamente. Claro. Entonces, se requiere un esfuerzo de muestreo mayor y el equipo que uno tiene también tiene que ir acompañado de ese esfuerzo de muestreo para obtener a lo sumo una imagen. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo, por lo menos para optimizar el trabajo por ahora, ya conseguir una muestra biológica es sumamente complejo. Conseguirlo, por eso hacía hincapié en el tema de los perros. El perro por ahí optimiza en la consecución de una muestra biológica con un esfuerzo de muestreo que por ahí era alto, pero era llevado a cabo por nosotros, pero que se puede optimizar con el perro detectando la muestra. Entonces, optimiza un esfuerzo de muestreo que es alto un poco más, es como una vuelta de tuerca. En el tema de las trampas cámaras necesitaríamos, más o menos, si hablamos de número, y así pensando en voz alta, alrededor de 400 trampas cámaras colocadas en una cuadrícula dada, con todas las revisiones estacionales que se requieren para obtener a lo sumo 1 o 2 capturas fotográficas del oso. Estamos en ese camino, pero dentro de este compendio de también tener otro desarrollo y otras técnicas, porque hay que tener en cuenta también, y ahí caemos en una cuestión común, que no solamente se necesita mucha logística para eso, sino también un financiamiento bastante claro. Claro, muy y importante. las imágenes que, perdóname, las imágenes que obtuvieron de yaguareté o mismo del tigrillo, ¿viste? Que es digo, ¿esos se obtuvieron con trampas cámaras? Esas se obtuvieron con trampas cámaras y aparecieron, del yaguareté ya sabíamos que estaba por huellas. Claro. En cuanto al tigrina que aparece, no sabíamos que estaba presente en el área, porque los reportes más altos que están es en la cota de la selva montana, que estaríamos hablando más o menos de 1800 metros de altura a 2000 metros. Y eso lo reporta SAREM. Entonces esa era la cota máxima. Y acá está apareciendo a una altitud de 3800 hacia la línea de los 4000 metros de altura, en un ambiente que es totalmente diferencial. Y el yaguareté ya sabíamos que estaba por huellas, pero no habíamos obtenido una imagen, y la que obtuvimos, que aparece ahí, es totalmente de una forma elusiva, que pasó por una quebrada. En cuanto al tigrina, se dejó la trampa cámara, estamos trabajando con alrededor de 20 trampas cámaras, es un número muy chico, y bueno, y fue un poco de una manera casual, pero pudimos obtenerla. De todas formas, aún presumimos, por la riqueza de carnívoros que tiene la región, que hay un montón de especies que no están muestreadas todavía. Bien. Y por último, con respecto a SAREM, hay una discusión ahí que la conozco, que data de hace un par de años, con SAREM, pero hay algunas cuestiones de las cuales, para que la discusión sea válida, debiéramos partir. En primer lugar, yendo al eje de la cuestión, si hay una población o no en Argentina, lo vamos a saber en tanto y en cuanto el trabajo de campo siga avanzando. Lo que estamos viendo nosotros es que los individuos del extremo noroccidental de la Argentina están estrechamente vinculados con los individuos del sur de Bolivia. Hay una conectividad ambiental, más allá de que hay una ruta que lo atraviesa, pero hay una conectividad ambiental que es muy marcada. Entonces, pensándolo a nivel ecosistémico, no podríamos dividir en sí Argentina por un lado, la frontera por este lado, por más que en términos formales, digamos, legales, después sea necesario, y Bolivia del otro lado. Hay un vínculo ecosistémico muy fuerte. Ahora, yo no podría decir también que un individuo sale de Bolivia un día y se camina entre montañas 300 kilómetros al sur para encontrarlo. Un oso en sí, y ninguna especie, más conociendo el ambiente, se dispersa de esa forma. Un oso se dispersa,
un yaguareté, un oso, y me voy a remitir a datos fácticos en Ecuador. Datos fácticos de telemetría, y hay colegas, no sé si está conectado por ahí el colega Armando Castellanos, que es ecuatoriano, bueno, 15, 20 kilómetros, 30 kilómetros a lo sumo. Nosotros no podemos pensar que sale un día un individuo de Bolivia, se levanta a la mañana y atraviesa campo, traviesa y, no sé, aparece en Orán. Es una cosa de loco. Eso no sucede. Cuando se dan las dispersiones, y hay muchos estudios sobre esto, no solamente acá, no solamente digo en Sudamérica, sino en Rusia, donde, por ejemplo, hay poblaciones de osos pardos que ahora en algunas vertientes del Cáucaso recientemente se descubrieron. Las dispersiones son como pequeños goteos. O sea, primero viene un grupúsculo de individuos, pequeños individuos, ocupando un área, después de esa área van ocupando otra, y después de esa área van ocupando otra. Entonces yo no sería tan audaz de decir, se levanta un día el oso a la mañana y que se camina 200 kilómetros al sur y pronto, porque encima ahí tenemos otro problema. O casualidad viene un tipo y lo registra. Claro. Ya entramos en un plano de causalidades o de casualidades muy llamativo. Tal cual. Porque pienso que hay un grupo de individuos, hay que ver si es una población en sí, pero tenemos que pensar más a nivel ecosistémico. No podemos separar el ecosistema porque hay una continuidad de ecosistema, tanto desde el sur de Bolivia al extremo noroccidental de la Argentina. Entonces, en sí, la discusión de Sarén pasa por ese lado, sí. Y eso es lo que yo en parte le respondo formalmente. Te entiendo perfectamente. Qué bueno, gracias, te felicito. No, muchas gracias a vos por la pregunta. Un abrazo grande. Otro también. Mónica nos pregunta, ¿cómo interactúa con el humano? ¿Es una amenaza? Bien. No, en sí el oso andino hay muy pocos eventos de ataques a humanos, generalmente se dieron en cuestiones de persecución al animal, o de que lo hayan encaramado con perros o empacado. No es un oso más bien críptico, no es como los osos ursinos, sobre todo algunas especies en particulares de tierras abiertas. Tenemos los osos polares que se acercan a los campamentos, o los grizzlies que hacen, inclusive hay acumulativos de individuos pescando, y por ahí se acerca alguien y hay cuestiones de ataque y demás. El oso andino tiene un comportamiento marcadamente diferencial. No es un oso agresivo per se, sino tiende a huir, pero sí, hay que tener algunos resguardos. Tiene una fuerza corporal bastante importante y una fuerza de mordedura que también no se queda atrás. Entonces, hubo eventos de ataques, inclusive de persecución, por ahí a individuos humanos o demás buscando ganado, o que lo hayan asusado, o hembras que hayan tenido cría y alguien haya pretendido tomar el cachorro y demás, donde los ataques sí se pueden dar. Salvando esos eventos, para nada es un oso agresivo. Hola. ¿Qué tal, Mónica Fernández. ¿Qué genial. Tal? Aparte, yo no solamente me refería a lo que comentaste de amenaza, sino a las actividades del humano como amenaza. Cambio climático, deforestación, minería, petróleo, y es por lo que estuve leyendo, investigando, bastante vulnerable. Muy bien. Sí, totalmente como mencionás. Bueno, las amenazas que tiene el oso andino actualmente son las amenazas que lamentablemente tienen en sí los Andes tropicales, ¿no? De eso ya podemos hablar a un nivel más de grano grueso o más macro regional. El tema de la minería a cielo abierto, en áreas de páramo, el tema de la ganadería extensiva, cuando la capacidad de carga es muy grande, es una amenaza también, porque bueno, las estructuras del ambiente cambian notablemente, siempre que las capacidades de carga sean muy altas, la cuestión de la persecución, pero por represalia, pero sobre todo yo digo, o pienso, y lo que está publicado, es que como amenaza factible es la conversión del hábitat. Uno de los grandes problemas que tiene el oso ahora es la fragmentación y la conversión del hábitat. En el Palmar, por ejemplo, que es el área boliviana que veíamos recién, hay
se estima y se tiene contabilizado que hay solamente 8 individuos de oso que están habitando en este ámbito de roquedales y montañas que le ofrecen este refugio. Y a la vera del área protegida, bueno, esta es la contraparte, ¿no? También de a veces algunos manejos. Todos los cordones de las montañas hacia las partes bajas no solamente han sido ocupados por forestaciones extensivas, han sido ocupados por también manufactura de diversos tipos, también hay un turismo que por ahí puede ser un tanto agresivo. Entonces lo que tenemos es como una pequeña isla con un ambiente, con su estructura que se mantiene dentro de todo, pero con osos aislados. Entonces la conversión del hábitat, sobre todo, es uno de los problemas mayores que tiene el oso actualmente, y sobre todo ya es un problema para la diversidad en sí del cordón de los Andes tropicales. El cordón de los Andes tropicales se extiende desde Venezuela hasta yendo hacia el sur, la porción de selvas montanas y nubladas que tenemos en Argentina, atravesadas por la línea del Trópico de Capricornio, ¿no? Entonces, y hay que tener en cuenta también que lamentablemente es una zona muy hidrocarburífera, entonces ese otro impacto también que se suma. Claudio. Gracias. No, de nada. Claudio, tenés la mano levantada, ¿podés abrir el micrófono? Sí, ¿ahora? Ah, perfecto, gracias. Bueno, Fernando, Claudio Siosi de Hurlingham. Mi consulta tiene más que ver con algo político, si se quiera, no tanto técnico. Estamos viendo los argentinos, por lo menos los que nos interesan todos estos temas de conservación y naturaleza, cómo justamente la naturaleza se va degradando a mano de la desertificación, a mano de la frontera agropecuaria que crece, de los incendios, de lo que fuere. ¿Ves que sea el gobierno que fuere y el organismo que fuera a lo largo de los años, hay interés en estos temas, hay presupuesto que se ejecuta o realmente no hay demasiada voluntad de invertir en temas de conservación? ¿Cómo ve el tema? Antes que nada, Claudio, un gusto saludarte, años conversando, así que te abrazo fuertemente a la distancia. Y igualmente. Bueno, paso a responder tu pregunta. ¿Qué tópico que tocas, ¿no? Es una cuestión muy política. Yo pienso que si nos remitimos a los hechos, y no voy a decir nada nuevo, veo que hay un problema de desarticulación a nivel Estado, ¿no? Tanto del Estado nacional como el Estado provincial, como los estados municipales. Hago una cuestión muy cortita y así general. Hemos pedido una vez permiso de investigación para investigar un área municipal, ver cuáles eran los problemas que tenía y demás, aquí en Salta. Vamos primero al Estado provincial a pedir los permisos de investigación, son aprobados. Bien, porque nadie sabía del área cercana, a ver cuáles eran los problemas que tenía, había problemas de microbasurales, había algunos problemas con algunos carnívoros, más de ámbito periurbano, ¿no? Qué sé yo, zorro pampa, inclusive hay gato del monte y demás. Nos mandan a pasar a un ámbito municipal a pedir los permisos. No existe ninguna cartera por el estilo que habilite permisos para investigar en esa área. Entonces queda todo coartado. Si para pedir permisos de investigación existe esa desarticulación para conocer un área, para tratar de dar propuestas, no de manejo, sino en sí valoración de la conservación, es un área, esta área cercana acá dentro de la ciudad de Salta, es un área que también la gente la tiene muy vinculada culturalmente, sale a correr, es un área que se acerca de una forma más citadina a la naturaleza. Entonces, y hay esa desarticulación para poder brindar un permiso de investigación en la toma de decisiones políticas.
eso se lleva a un plano mucho mayor, y lo estamos viendo con los incendios de Corrientes. Yo lo que estoy notando es que vivimos en un estado de degradación que se va acentuando, y no solamente en lo ambiental, sino en lo social, y la verdad que eso es preocupante. No hay articulación, o sea, hay carteras que existen, hay legislación que está presente, pero que no tiene un anclaje en el territorio. Es letra muerta, no tiene anclaje en el territorio. Y cuando lo pretende tener, hay toda una maquinaria burocrática que termina absolutamente haciendo aguas y termina en nada. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que tenemos? Finalmente lo que tenemos son los problemas ambientales y los problemas sociales, que también están estrechamente vinculados, porque eso es algo que tenemos que comenzar a discutir. Y ahí yo pienso que la única salida que podemos tener o aspirar para hacer presión sobre la dirigencia política actualmente y empezar a discutir estas cuestiones estructurales, es la organización ciudadana o la organización comunitaria. Por eso, sin romantizar, yo brindaba o daba el ejemplo de estas comunidades que obviamente también tienen sus problemas y también tienen sus impactos con el ambiente. No la vamos a romantizar porque, bueno, también hay muchas cosas que debatir, pero dar ese canal de diálogo. De todas formas, si nosotros observamos algunas cuestiones o algunas resultantes que se dan en esta suerte de gobernanza territorial, de sentir al territorio propio y decidir sobre el mismo, es que, por ejemplo, en algunas áreas de Bolivia no entró la Shell o la explotación hidrocarburífera de forma extensiva, como en algún momento se planteó en algunas áreas de Tariquía. Acá en algunas áreas donde hay comunidades quechuas muy organizadas políticamente, la explotación forestal a gran escala no ingresó. El turismo también a gran escala, con algunas cuestiones de concentración de tierra, tampoco pudo ingresar porque hubo una organización social vinculada con lo ambiental muy fuerte. Entonces yo pienso que teniendo este panorama de situación es lo que nos queda. Nos queda hacer un poco de organización ciudadana, de organizarnos, y desde esa organización hacer una bajada de línea. Porque evidentemente este proceso de acentuación y de desarticulación, donde tenemos un ministro de Ambiente, tanto a nivel nacional o como ministros de Ambiente provinciales, que dicen una cosa o dicen tal otra, y no se refleja en territorio, evidentemente no nos está llevando a nada, sino a un proceso de degradación ambiental y social cada vez mayor, ¿no? Muchas gracias, Fernando. No, por nada. Estoy buscando alguna otra pregunta en chat. No, creo que está todo cubierto. Ustedes muchísimas felicitaciones. Y los chicos quieren un bis, así que Calo León, adelante. Bueno, Que no sea perdonen, pero difícil. yo tenía otra, que era ¿hasta cuántos años podían vivir? Más o menos, mínimo y máximo. Qué interesantes preguntas que hacen los chicos. La verdad que Gracias. son muy pujantes las preguntas. Bueno, es todo un tema. En vida silvestre se estima que a lo mucho 15 años, a lo sumo 20 años. A lo sumo. Pero con 15 años, cualquier carnívoro silvestre más o menos ya tiene un rango de vida bastante grande. En cautiverio, obviamente, un individuo que es geronte, un osito viejo, por cuidados veterinarios, por todas las variables que se anulan en cuanto al ambiente y demás, tenemos casos de 30, 32 años en un zoológico en Estados Unidos, y si mal no me equivoco, y la memoria no me deja mentir, el oso de La Plata estaba en los 30, 31 años. Así que bastante tiempo. Bueno, muchas gracias. Ahora quiere mi hermana preguntar otra cosa otra vez. Hola, le quería preguntar, ¿a qué edad empiezan a cazar las crías? Muy bien. Se independizan de la madre alrededor de al año, o comienzan a independizarse.
están totalmente independientes y se comienzan, y podemos decir que ya son un individuo por sí solo que van al campo, obtienen alimentos por su cuenta y demás, alrededor de los 2 años. Pero sin embargo todavía siguen siendo animales jóvenes. Entonces están todo en un periodo de aprendizaje que llegan a la adultez a los 3, 4 años. Gracias. Gracias, No, de bye. nada. Yo tengo una pregunta que es más matemática que biológica, Fernando. Y considerando lo que son los usos de hábitat, los rangos de la territorialidad que manejan los osos, ¿cuántos osos podría haber en Argentina potencialmente? ¿Qué pregunta, Nico? Sé que es una especulación matemática, no tiene... Sí. sí. No, muy interesante, muy interesante. Es toda una cuestión. Por un lado necesitamos resolver, te la voy a responder, no le voy a escapar a la pregunta, pero necesitaríamos resolver una gran incógnita que todavía tenemos y que se nos ha presentado, que es, ¿qué soporta esta gran riqueza de carnívoros que hemos encontrado en las partes altas y que no nos esperábamos? Entonces, si hay esta gran riqueza de carnívoros, evidentemente hay una biomasa o hay una suerte de ítem alimenticio, tanto de pequeños vertebrados, medianos vertebrados, o en el caso de los osos también, en lo que hace a la estructura florística, que también puede sostener a otras especies, ¿no? que tengan un ítem alimenticios más o menos similares. Yo pienso que Argentina, por ser una porción terminal o extrema en cuanto a los Andes tropicales, podríamos estar hablando en el mejor de los casos, entre 50 a 100 individuos. De todas formas, para llegar a tener una respuesta fáctica a esta cuestión, necesitamos primero resolver todas estas variables ambientales, que tampoco es muy lejana. Esta pregunta se puede resolver de una forma muy fácil, que es en lo que estamos imbuidos, con genética molecular y sobre todo viendo algunas cuestiones de dinámicas poblacionales en función de la genética. Entonces, por la variante de los haplotipos, qué diversidad hay, también podemos llegar como tomando un atajo a resolver esta cuestión y tenerlo de una forma mucho más asumida, ¿no? Un número poblacional para nuestra área. Buenísimo, gracias, Fer. Hola. 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 Sí, para terminar, una pregunta que hago siempre en todas las charlas, ¿cómo afectaría el cambio climático a todo este problema? Visto que hay inundaciones donde había sequía donde había lluvias, ¿cómo afectaría esto tratándose de una especie vulnerable? Muy bien, muy interesante. En primer lugar, lo que nosotros hemos venido observando durante este último tiempo, yo hice durante la presentación hice una pequeña acotación de los ítems alimenticios que utilizaba el oso, sobre todo centrado en la parte sur, en nuestra área, estacionalmente. Tenemos para centrarnos en una especie dada, las gumneráceas, que es una querusilla. La querusilla es una gran herbácea que también la consume la gente, que hacia el tallo es un tallo rico en azúcar, refrescante, rico en agua, tiene muchos aportes tanto en oligoelementos, azúcares y demás. Por lo tanto, también aporta mucha energía. Esta planta en sí, como algunas bromeliáceas, dependen mucho de la humedad ambiente. Y es un ítem alimenticio importante para el oso andino. Lo que venimos observando es que la temporada seca, que acá la tenemos desde junio, bueno, es extensiva para el país, pero acá marcadamente es desde finales de mayo, junio, inclusive septiembre, cada vez se va haciendo más extensiva. Entonces, este recurso ya no está.
las partes altas están más secas, la humedad ambiente ya no está presente, entonces este recurso no está presente. Entonces últimamente ya la temporada lluviosa está comenzando en noviembre, se va extendiendo inclusive hasta la primera quincena de diciembre. Y cuando comienza la temporada de lluvia, ni siquiera es una temporada de lluvia marcada, como solía ser durante los periodos estivales de tiempo de hace una década, 2 décadas atrás, sino que la concentración de las lluvias también son cada vez más acentuadas en 1 o 2 meses. Entonces, si este tipo de recurso comienza para tener su aparición a aparecer de una forma mucho más tardía y se sostiene de una forma mucho más acotada, o sea, esta oferta está en el ambiente presente de una forma mucho más acotada, comenzamos a tener un problema de entre tantos otros, porque también están las bromelias, también está la humedad ambiente que es necesaria, la niebla baja, toda esa dinámica también ambiental está cambiando. Todo ese vapor de agua que alimenta en las partes altas de las quebradas pequeñas vertientes también o acueductos. Hay que entender que este ambiente que nosotros estábamos viendo es un ambiente muy quebrado, donde el yaguareté y el oso tienen una dinámica que utilizan todas estas zonas de quebradas profundas como corredores para trasladarse de un punto al otro. Aparecen en áreas desprovistas de cañales o de pastizales hacia a campo abierto, podríamos decir, pero sobre todo utilizan estas áreas de marcada humedad con agua permanente como corredores, donde también en el caso del oso están presentes toda esta materia vegetal que hace a su alimentación. Entonces toda esa dinámica ambiental está cambiando con sequías que son cada vez más extensivas. Por lo que es un problema bastante grave si esto se va acentuando a lo largo de los años. Puede afectar a nivel especie, primero a nivel individuo, de los individuos que estamos estudiando en la región, pero también mucho más extensivamente, porque también sabemos que en los páramos ecuatorianos o colombianos, las sequías también están siendo marcadas. Entonces comenzamos a tener un problema ecosistémico muy marcado que termina afectando también a la especie de una forma muy acentuada. ¿Y ustedes tienen un control con la especie en toda la región que marcaste al principio? Solamente en el sur estamos llevando controles. Hace fácilmente 7 años, de una forma sistemática, en los eventos de fuego asociados a la sequía, o sea, estamos hablando desde el sur de Bolivia al extremo norte de Argentina, sobre los eventos de fuego que aparecen también con la sequía y los periodos de lluvia, los periodos de mayor cantidad de pluviometría y demás, y cuando aparecen las lluvias con las crecientes de los ríos. Eso estamos llevando hace 7 años un control extensivo de todos estos procesos, para entender también en la dinámica que se va dando, no solamente en la especie, sino en otros carnívoros que hemos registrado en la región, como el yaguareté, que tiene una dinámica totalmente diferencial a lo que conocemos del yaguareté en tierras bajas, por ejemplo, ¿no? El proyecto Yupo, ¿se puede seguir por Facebook? ¿Tenés alguna forma de seguir? ¿Cómo Sí. hago para hacer ese control? Bien, hay una página Facebook, solamente si pones el buscador te va a direccionar, y también si pones el buscador en Google también te va a direccionar, pones Proyecto Jupo y tiene una página con todos los integrantes, hay publicaciones para descargar y demás, así que fácilmente se pone en el buscador tanto en Facebook como en Google y te direcciona. Ahí tenés los vínculos de contacto y todo, no hay ningún drama. Y se puede conseguir información, si yo pongo un mensaje, todo, vos me podés decir qué onda. Totalmente. Se responde rápidamente. Hay canales ahí para contactar y respondemos, no hay ningún problema. Tanto yo como algún otro miembro del grupo. Dale, porque en realidad no sabía que existía. Vi un programa en Fenómenos, no me acuerdo de qué actividad, a quién le estaban preguntando, y dijeron, bueno, porque acá en Argentina no hay osos. Y el chico que estaba comentando, que es un biólogo, dijo, sí hay osos,
Y ahí me puse a investigar, por eso que me encantó esta charla. Ah, muy bien. Sí, sí. Contactarnos y nos contactás y te respondemos. Todas las inquietudes, para eso estamos, no hay ningún problema. Gracias por tu interés. Y finalmente el chat nos pregunta, bueno, van apareciendo ahora más preguntas, si el reporte más al sur del oso es en Jujuy y si se trabajó en la zona del Parque Baritú. Ah, bien, bien, interesante. Empiezo por lo último. El Parque Baritú es un parque que está submuestreado aún. Yo sé que hay muchos trabajos recientes con carnívoros, pero no hay muestreos en Baritú ni hay reportes. Hay un reporte de gente del Lillo, inclusive de Juanito Fadel, que ha sido un eximio montañista salteño de la década del 75. En función en parte de ese reporte y de otros reportes con Yaguareté y demás, estamos hablando de la década del 70, cuando ni siquiera había caminos vecinales, se crea un poco el Parque Nacional y vienen los primeros relevamientos. Pero digamos que en Baritú en sí no es una zona de osos por antonomasia. El oso ocupa más áreas de ecotonos, baja infrecuentemente a áreas de selva nublada, pero es una especie de áreas de ecotono, de áreas donde la selva tiene esta transición con pastizales de neblina o con cañales de altura, con roquedales, pero eso no quita que en áreas de selva pedemontana o áreas de selva nublada pueda haber infrecuentemente un reporte de oso. Ahora sabemos también que muy raramente el oso también llega a áreas de la Amazonía alta. En Perú hay investigaciones en ese sentido, pero son cuestiones muy puntuales, muy puntuales. En cuanto a Jujuy, sí. En Jujuy los registros más australes, de hecho el registro fiable más reciente que hay es, si la memoria no me falla, es en 2016, 2017, de un pescador. Y son huellas que han sido reportadas, es en la zona del Alto Calilegua, siempre por afuera del parque, y es otra vez un área de ecotono, es un área entre bosque montano y cañales de altura. Y anteriormente están los reportes de Arturo Canedi, que cuenta en su colección particular y también en la UNJU con huellas, pelos que en un momento fueron brindados al proyecto y fueron secuenciados también, y datan de 1993, que también es zona del Alto Calilegua. Bien. Voy a abusar de tu confianza con una pregunta más cortita y ya vamos a ir cerrando porque ya te hemos robado casi 2 horas de tu tiempo. Cuando hacíamos el afiche de difusión, yo había puesto oso de anteojos y vos me pediste que lo cambie por oso andino. ¿Por qué? Sé que los nombres Muy, comunes están siempre abiertos a debate, ¿no? Pero muy interesante, muy interesante. Es una cuestión más de arraigo propio, digamos, más latinoamericano. Oso de anteojos la han acuñado los norteamericanos, Spectacle Bear, que es muy mencionado, desde Peyton, hace bastante tiempo, pero no responde en sí a las características físicas del oso. Cuando uno dice oso de anteojos, supone o presupone que todos los osos tienen las manchas oculares características que tenemos preasumidas y demás. Sin embargo, también hay variaciones fenotípicas a lo largo de la distribución, donde hay osos que son mucho más oscuros. Lo que sí tiene como característica son el rostro más corto, que es típico del grupo, porque viene de todo este linaje de los osos de rostro corto, las manchas en toda la quijada. Pero, por ejemplo, los osos en gran parte del macizo de las cordilleras en Colombia son todos negros, sobre todo no tienen manchas faciales muy marcadas. Y hay otras características, no siempre están todos los anillos bien graficados, también las manchas varían a lo largo de la edad, la coloración, el cromatismo y demás. Entonces, desde hace tiempo se dio en los congresos latinoamericanos respecto a oso andino,
en fijar como una suerte de nómina para el oso en sí y apropiarlo más de los Andes, no llamarle oso de anteojos, sino vincularlo con el Ande, con los Andes, con la cordillera andina tropical donde habita, entonces oso andino. Y no tanto vincularlo con los anteojos y demás, que bueno, tenía toda esta suerte de gráfica, digamos, de descripción que nació con Peyton y con los norteamericanos allá por la década de finales de los 80. Gracias. Yo de nuevo. Pará, Mónica, que Charlie. se sumó una. Pará. Bueno, Regina nos pregunta, más allá de las cámaras trampa, ¿hasta el momento no existen ejemplares con seguimiento satelital para evaluar cómo se desplaza y las distancias que recorre a diario? Aquí en Argentina y en Bolivia actualmente no. Lo que sí sabemos y la información que se extrapola es la que está presente tanto en Ecuador, donde hicieron, el colega Armando Castellano tiene una larga tradición en captura, reintroducción de osos y hizo seguimientos con collares GPS o VHS, y también Daniel Rodríguez, que es otro colega en Colombia. Ellos sí tienen una tradición muy fuerte en cuanto al uso de collares. Pero tanto en Bolivia como Argentina hay que entender que esta información se puede extrapolar y utilizar, pero siempre con ciertos recaudos, porque aún dentro del complejo amplio que llamamos Andes tropicales, los hábitats tienen ciertas particularidades en su estructura florística y dinámica. Entonces, esa es la información con la que contamos actualmente. Bien. Y Néstor, finalmente ya terminamos con esta. Pregunta si se había extinguido, supongo que es la especie original de Tremartos, la de, no me acuerdo el nombre científico, la de Florida. Ah, bien. Los osos sufrieron una gran extinción, los osos hay un punto oscuro ahí en cuanto a su historia evolutiva, pero los osos tremartinos, los osos de rostro corto, sufrieron un gran proceso de extinción a finales del Pleistoceno, que eran los grandes osos de rostro corto, que a veces por ahí vemos en National Geographic que cada tanto hacen alguna reconstrucción y demás, desde Artoducimus hasta los Artoderium que teníamos acá, que habitaban en áreas de la Pampa o áreas un tanto más montanas. Después de ese gran proceso de extinción, quedó una sola especie, que es como la especie madre, el ancestro que se tiene teorizado por válido actualmente, que es Tremartus floridanus, del cual se termina especiando durante su ingreso a Sudamérica, Tremartus ornatus. Y es el único representante viviente que queda de un grupo que fue muy diverso, tanto en América del Norte, en América Central, como en América del Sur. Fue muy diverso, pero se extinguió, sufrió una extinción a gran escala como grupo, en su diversidad de especie, y queda actualmente esta especie más conspicuo, mucho más pequeña, y que es la única especie de úrcido actual en Sudamérica, ¿no? Buenísimo, muchísimas gracias. Fernando, gracias por tu generosidad, gracias por el tiempo, a todos los que asistieron, gracias por el acompañamiento. Espero que les haya resultado tan interesante como a mí. Para mí siempre es un placer escucharlo a Fernando, por la especie, por los paisajes a los que nos remite, tan alejados de los pastizales pampeanos en los que yo vivo. Así que ha sido un gran placer. Esta charla va a estar disponible a partir de mañana en nuestro canal de YouTube, así que si quieren volver a verla o convidarla, invitarle a alguien a que la mire, va a estar ahí disponible para todos. Muchísimas gracias y hasta el jueves que viene. Muchas gracias a Gracias todos. por todo. Muy amable. Gracias, Fernando. Saludos. Gracias, los abrazo fuertemente. Muchas gracias por la atención. Un abrazo, Nico. Igualmente para vos, Fat.